18 de julio de 1944. El teniente general Omar Bradley permanecía de pie en su puesto de mando en Normandía, leyendo los informes de bajas del sector estadounidense. Habían pasado 6 semanas desde el día D. 6 semanas de combate brutal en los setos normandos. 6 semanas viendo morir a soldados estadounidenses en estrechos caminos rurales, atrapados entre antiguos muros de piedra y terraplenes cubiertos de una vegetación tan espesa que un hombre no podía ver a 3 metros delante de él. El primer ejército de Bradley había sufrido más de 40.000 bajas, muertos, heridos o desaparecidos. Estaban atascados en un terreno que convertía cada campo en una fortaleza y cada seto en un matadero. Los alemanes luchaban desesperadamente, pero ellos no eran el único problema. El verdadero problema estaba a 10 kilómetros al este, en la ciudad de Caen. El mariscal de campo británico Bernard Montgomery había prometido capturar Caen el mismo día de. Le había jurado a Eisenhower que las fuerzas británicas tomarían ese cruce de carreteras crítico pocas horas después del desembarco y avanzarían hacia el interior para dar a los aliados espacio para maniobrar. 6 semanas después, Caen seguía en manos alemanas. Todo el ejército de Montgomery estaba atascado a las afueras de una ciudad que había prometido tomar el 6 de junio. Y debido a que Montgomery estaba atascado, los alemanes pudieron concentrar sus reservas blindadas contra los estadounidenses. Cada división Panzer que no estaba luchando contra los británicos estaba matando estadounidenses en los setos. Bradley volvió a mirar los informes. No eran solo números. Eran granjeros de Iowa y obreros de Detroit. Morían porque Montgomery había fracasado. Y lo peor era que Montgomery ahora afirmaba que su fracaso había sido el plan desde el principio. Esta es la historia de cómo la promesa rota de Montgomery en Caen casi destruye la invasión de Normandía. De cómo los soldados estadounidenses pagaron con sangre el fracaso británico. Y de cómo George Patton tuvo que salvar el día D de un desastre que Montgomery se negaba a admitir. La operación Overlord se desarrolló durante 18 meses, la invasión anfibia más grande de la historia. Las fuerzas británicas y canadienses desembarcarían en las playas del este, Gold, Juno y Sword, con Caen como su objetivo principal. Caen era crítica. Era el cruce que conectaba Normandía con París. Más allá de la ciudad había terreno abierto, perfecto para la guerra de tanques. Si los aliados capturaban Caen rápidamente, podrían avanzar y evitar que los alemanes contuvieran la invasión. Montgomery prometió a Eisenhower que tomaría Caen el día D. No el día D+1, ni en una semana. El mismo 6 de junio, 1944, las fuerzas británicas asegurarían la ciudad al anochecer y avanzarían hacia Falaise en cuestión de días. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses desembarcarían en las playas Utah y Omaha, capturando la península de Cotentin y el puerto de Cherburgo. Esto era vital para la logística, pero secundario al avance de Montgomery desde Caen. El plan dependía de la velocidad. Las divisiones Panzer alemanas estaban en Francia. Si los aliados se atascaban en las playas, los Panzers contraatacarían. Montgomery tenía que abrirse paso hacia el interior rápidamente. Aseguró a todos que entendía lo que estaba en juego. No fallaría. Caen caería el día D. Y el avance comenzaría inmediatamente. 6 de junio de 1944. Británicos y canadienses asaltaron las playas del este. Los desembarcos fueron exitosos y las bajas más ligeras de lo esperado. A media mañana, miles de tropas avanzaban hacia el interior, hacia Caen. La tercera división de infantería británica empujó hacia el sur desde Sword Beach. Su objetivo estaba a solo 10 kilómetros. El terreno estaba abierto, y los alemanes tenían pocas fuerzas en posición. El camino a Caen era vulnerable.
Pero el plan de Montgomery tenía un defecto fatal. Priorizó la logística sobre la velocidad. Las fuerzas británicas hicieron una pausa para consolidar su cabeza de playa. Esperaron a que desembarcara la artillería. Organizaron líneas de suministro antes de avanzar. Fueron cautelosos cuando debían ser agresivos. Para la tarde, los refuerzos alemanes estaban llegando. La 21ª División Panzer contraatacó entre los sectores británico y canadiense. No empujaron a los aliados al mar, pero detuvieron el avance hacia Cannes. Al caer la noche del 6 de junio, las fuerzas británicas seguían a 5 kilómetros de la ciudad. La promesa de Montgomery ya se había roto. Cannes no había caído el día D. Pero Montgomery no parecía preocupado. Le dijo a Eisenhower que el retraso era temporal. Las fuerzas británicas reanudarían el avance a la mañana siguiente. Cannes caería en unos días. Llegó el 7 de junio y pasó. Las fuerzas británicas atacaron hacia Cannes y fueron detenidas por los defensores alemanes. 8 de junio, mismo resultado. 9 de junio, seguían atascados. Los alemanes estaban enviando todas sus divisiones Panzer a Normandía, y cada una de ellas era enviada para detener a los británicos en Cannes. Para el 10 de junio, 4 días después del día D, estaba claro que el plan de Montgomery había fallado. Cannes no iba a caer rápidamente. Los británicos estaban atrapados en una batalla de desgaste a las puertas de la ciudad. El terreno abierto que Montgomery había prometido capturar estaba en manos alemanas. Y porque los británicos estaban atascados, la pesadilla estadounidense estaba a punto de comenzar. En el cuartel general alemán en Francia, el mariscal de campo Erwin Rommel estaba tomando una decisión crítica. Tenía divisiones Panzer limitadas para defenderse de la invasión aliada. Tenía que decidir dónde concentrar sus blindados. ¿Se centraría en el sector británico en Cannes o en el sector estadounidense en el oeste? Los británicos claramente intentaban tomar Cannes. Los ataques de Montgomery hacían obvias sus intenciones. Si los británicos rompían el frente en Caen, podrían conducir profundamente hacia Francia. El terreno era bueno para los tanques. Podrían amenazar París. Los estadounidenses en el sector occidental estaban atrapados en el Bocage, los setos normandos, un terreno que era una pesadilla para la guerra blindada. Pequeños campos separados por antiguos terraplenes, coronados con espesos setos y muros de piedra. Caminos estrechos y hundidos, cada campo una fortaleza natural. Rommel tomó su decisión. Concentraría sus panzers contra los británicos en Caen. La 21ª División Panzer ya estaba allí. Envió a la 12ª División Panzer SS, luego a la División Panzer Lehr. La 1ª División Panzer SS lo siguió. Estas eran las mejores unidades de Alemania con los tanques más nuevos. Para mediados de junio, 7 divisiones Panzer alemanas estaban concentradas alrededor de Caen. Más de 500 tanques. Estas eran las divisiones que podrían haber contraatacado las playas estadounidenses. Podrían haber aplastado a las fuerzas de Bradley mientras aún se consolidaban. En cambio, todas estaban luchando contra Montgomery. Esto fue exactamente lo que Montgomery afirmaría más tarde que pretendía. Diría que atrajo deliberadamente a los blindados alemanes para mantenerlos en su lugar, mientras los estadounidenses se abrían paso. Pero en junio de 1944, Montgomery no decía que este fuera su plan. Estaba atacando Caen repetidamente, tratando desesperadamente de abrirse paso. Los británicos luchaban duro, pero no podían romper la línea. 7 divisiones Panzer. Y cada día que permanecían atascados en Caen, era otro día que los estadounidenses tenían que luchar sin enfrentarse a los blindados alemanes. Los alemanes no podían enviar panzers a luchar contra los estadounidenses, porque necesitaban cada tanque para detener a los británicos. Montgomery había creado involuntariamente un escudo para las fuerzas de Bradley. Pero ese escudo tuvo un precio terrible. Mientras Montgomery luchaba contra los panzers en Cannes, los soldados estadounidenses morían en un tipo diferente de infierno, el Bocage. Miles de pequeños campos separados por bancos de tierra de más de 1 metro de altura, coronados con vegetación espesa y árboles centenarios. No eran setos de jardín, eran fortificaciones de siglos de antigüedad. Las raíces eran tan gruesas que podían detener a un tanque de 30 toneladas. Cuando un Sherman intentaba trepar por encima,
Su panza expuesta apuntaba al cielo, un blanco perfecto para un proyectil antitanque alemán. Los alemanes convirtieron cada seto en una posición defensiva. Pusieron ametralladoras cubriendo los estrechos caminos entre los campos. Colocaron morteros en posiciones donde los estadounidenses no podían verlos. Minaron los accesos y esperaron a que los estadounidenses avanzaran hacia las zonas de muerte. La infantería estadounidense tenía que atacar a través de campos abiertos hacia setos a través de los cuales no podían ver. Las ametralladoras alemanas los derribaban antes de que pudieran cerrar la distancia. Si llegaban al seto, los alemanes del otro lado lanzaban granadas por encima. Si los estadounidenses rompían un seto, había otro a 100 metros de distancia. Los tanques estadounidenses no podían ayudar. Cuando intentaban empujar a través de los setos, exponían su delgado blindaje inferior. Los alemanes con Panzerfaust los destruían desde posiciones ocultas. El Bocage neutralizó las ventajas estadounidenses en blindaje y poder aéreo. La tasa de bajas fue horrible. Las compañías perdieron el 50% de su fuerza en días. Los regimientos fueron diezmados, atacando objetivos medidos en cientos de metros. Las divisiones sufrieron miles de bajas por ganancias medidas en kilómetros. El primer ejército estaba siendo molido en el peor combate que las fuerzas estadounidenses habían visto en Europa. Bradley entendía lo que estaba pasando. Sus soldados estaban pagando el precio del fracaso de Montgomery en Cannes. Si Montgomery hubiera tomado Caen el día D como prometió, el frente se habría abierto. Los estadounidenses podrían haber maniobrado en terreno abierto en lugar de estar atrapados en el Bocage. En cambio, los alemanes podían concentrar su atención en los setos. Sabían que Montgomery no iría a ninguna parte en Caen. Podían poner infantería experimentada contra los estadounidenses y hacer que cada metro fuera costoso. Para principios de julio, las bajas estadounidenses superaban las 40.000. Casi un tercio de las divisiones de asalto de Bradley eran bajas. Llegaban reemplazos, pero eran inexpertos. Morían aprendiendo lecciones que no habrían sido necesarias si Montgomery hubiera cumplido su promesa. 26 de junio de 1944. Comenzó la Operación Epsom. 3 divisiones británicas atacaron al oeste de Caen, tratando de rodear la ciudad. Montgomery comprometió sus reservas. Este sería el empuje decisivo que finalmente rompería las defensas alemanas. Los británicos atacaron con apoyo masivo de artillería. Cientos de cañones dispararon barreras preparatorias. La infantería avanzó detrás de barreras móviles. Los tanques siguieron en apoyo. Parecía una fuerza abrumadora. Debería haber funcionado. Pero los alemanes estaban atrincherados y listos. Las mismas divisiones Panzer que habían detenido los ataques anteriores detuvieron este. Los tanques alemanes se enfrentaban a los blindados británicos a larga distancia. La infantería alemana mantuvo sus posiciones. El avance británico midió el progreso en cientos de metros por día. Para el 30 de junio, la Operación Epsom había fallado. Las fuerzas británicas habían empujado un saliente a través del río Odón, pero no pudieron explotarlo. Los contraataques alemanes amenazaron con cortar el avance. Montgomery ordenó a sus fuerzas atrincherarse y consolidar sus posiciones. Caen todavía estaba en manos alemanas. Habían pasado 3 semanas y el objetivo principal del día D seguía siendo una fortaleza inexpugnable. Sus excusas se estaban agotando. Churchill estaba furioso. Los periódicos británicos cuestionaban abiertamente la competencia de Montgomery. Eisenhower se reunió con Montgomery el 1 de julio. La reunión fue tensa. Eisenhower exigió saber cuándo caería Cannes y cuándo los británicos romperían el frente. Los estadounidenses no podían permanecer atrapados en el Bocage para siempre. Las divisiones de Bradley estaban siendo destruidas. Montgomery prometió otra ofensiva. Esta sería aún más grande.
usaría bombarderos pesados para bombardear en alfombra las posiciones alemanas. Los blindados británicos aplastarían con una fuerza abrumadora. Operación Goodwood comenzaría a mediados de julio. Esta vez no fallaría. Eisenhower había escuchado esto antes, pero aprobó Goodwood de todos modos. La alternativa era admitir que la campaña de Normandía estaba estancada. 18 de julio de 1944. El mismo día que Bradley leía sus informes de bajas, la Operación Goodwood comenzó con el mayor bombardeo aéreo en apoyo de operaciones terrestres que los aliados habían realizado hasta el momento. Más de 2.000 bombarderos lanzaron 7.000 toneladas de bombas sobre posiciones alemanas al este de Cannes. El bombardeo devastó las posiciones avanzadas alemanas. 3 divisiones blindadas británicas avanzaron. Más de 700 tanques. Esta era la ruptura. Finalmente, después de 6 semanas de estancamiento, Montgomery tenía la fuerza abrumadora para aplastar la resistencia. Los tanques británicos avanzaron a través del área bombardeada. Al principio hicieron un buen progreso. Durante unas horas pareció un éxito. Montgomery envió informes optimistas a Eisenhower. La ruptura estaba ocurriendo. Los alemanes se retiraban. Entonces las fuerzas alemanas que no habían sido alcanzadas por el bombardeo contraatacaron. Cañones de 88 milímetros ocultos en las aldeas destruyeron los tanques británicos a larga distancia. Los panzers alemanes que habían sobrevivido al bombardeo se trasladaron a posiciones defensivas. Los blindados británicos corrieron hacia una zona de exterminio. Para el final del 18 de julio, el avance británico se había estancado. Habían ganado unos pocos kilómetros, pero no habían roto el frente. Las defensas alemanas aguantaron. Durante los siguientes 2 días, los británicos perdieron más de 400 tanques tratando de avanzar. La operación Goodwood se detuvo por completo. Montgomery canceló la ofensiva el 20 de julio. Afirmó que había sido un éxito. Las fuerzas británicas habían capturado las ruinas del este de Cannes. Habían infligido grandes bajas a los alemanes. Retrató Goodwood como una victoria. Pero Eisenhower sabía la verdad. Goodwood no había logrado romper las defensas alemanas. Los británicos habían perdido 400 tanques y 5.000 hombres por unos pocos kilómetros de tierra devastada. Montgomery había prometido una ruptura. Había entregado otro estancamiento costoso. Churchill estaba tan enojado que casi despidió a Montgomery. Solo la intervención del liderazgo militar británico lo impidió. Pero la credibilidad de Montgomery con Eisenhower había desaparecido. Los británicos no iban a romper el frente en Cannes. 6 semanas después del día D, eso estaba claro. Los estadounidenses tendrían que hacerlo ellos mismos. Después de que Goodwood fallara, Montgomery comenzó a contar una nueva historia. No había estado tratando de romper el frente en Cannes. Su verdadero objetivo había sido mantener a los blindados alemanes en su lugar. Cada panzer luchando contra los británicos era un panzer que no podía luchar contra los estadounidenses. Montgomery afirmó que este había sido su plan todo el tiempo, desde antes del día D. Dijo que tenía la intención de atraer a las fuerzas alemanas al sector británico. Los ataques a Cannes no fueron fracasos. Fueron batallas de desgaste deliberadas diseñadas para fijar la atención alemana, mientras los estadounidenses preparaban su ruptura. Esto era una mentira. Los documentos de planificación de Montgomery de antes del día D lo demostraban. Sus órdenes a los comandantes subordinados lo demostraban. Sus promesas a Eisenhower sobre tomar Cannes el día D lo demostraban. Tenía la intención de romper el frente, y fracasó. Ahora afirmaba que el fracaso había sido el plan. Pero los estadounidenses que lucharon en Normandía sabían la verdad. Bradley lo sabía. Patton lo sabía. Los generales estadounidenses entendían exactamente lo que había sucedido.
Montgomery no había cumplido lo que prometió. Los soldados estadounidenses pagaron el precio en los setos. Montgomery ahora reclamaba crédito por una estrategia a la que se había visto forzado por su propio fracaso. La mentira fue políticamente brillante. Protegió la reputación de Montgomery. Le dio crédito por el éxito estadounidense que se avecinaba. Permitió a los británicos mantener la ficción de que Montgomery estaba ejecutando con éxito su plan maestro. Pero seguía siendo una mentira. Y todos los que habían leído los planes originales de Montgomery lo sabían. Eisenhower no podía contradecir públicamente a Montgomery sin crear una crisis en la alianza. Así que aceptó la nueva narrativa de Montgomery externamente, mientras planeaba en privado dejarlo de lado. Los estadounidenses romperían el frente. Montgomery podría reclamar lo que quisiera después. Bradley había estado planeando la ruptura estadounidense durante semanas. No podía esperar más a Montgomery. Si los estadounidenses iban a escapar del bocage, tendrían que hacerlo ellos mismos, sin apoyo británico. El plan era la Operación Cobra. Bradley concentraría el primer ejército para un asalto masivo cerca de St. Lo. Bombarderos pesados bombardearían en alfombra las posiciones alemanas. Las fuerzas estadounidenses atravesarían las defensas debilitadas y explotarían el campo abierto más allá. Bradley tenía una ventaja crítica. Los alemanes todavía se concentraban contra Montgomery. 7 divisiones Panzer en Cannes. La infantería alemana que enfrentaba a los estadounidenses eran buenos soldados, pero no tenían apoyo blindado. Si Bradley podía romper su línea, había campo abierto más allá. Bradley tenía otra ventaja. Mientras los generales discutían, los soldados estadounidenses improvisaban. Un sargento llamado Curtis Collin soldó restos de acero de los obstáculos de playa alemanes en el frente de los tanques Sherman. Los llamaron tanques rinoceronte. No trepaban los setos, los cortaban directamente. El ingenio estadounidense estaba listo para hacer lo que la planificación británica no pudo. La clave era la velocidad. Una vez que las fuerzas estadounidenses rompieran el frente, tenían que moverse rápido, antes de que los alemanes pudieran desplazar los Panzers desde Caen para bloquearlos. Esto requería una explotación agresiva. Alguien que no se detuviera para consolidar. Alguien que siguiera avanzando hasta que se le ordenara detenerse. Bradley tenía exactamente al general adecuado esperando. George S. Patton, el comandante de combate más agresivo de Estados Unidos. El general que había corrido contra Montgomery hacia Messina en Sicilia. El general que entendía la guerra móvil mejor que nadie en el ejército estadounidense. El tercer ejército de Patton se activó el 1 de agosto de 1944. Pero Patton había estado en Normandía desde mediados de julio, planeando en secreto la fase de explotación de Cobra. Había estudiado los mapas. Sabía exactamente a dónde iría una vez que ocurriera la ruptura. Eisenhower le dio a Bradley el control operativo de las fuerzas estadounidenses. Montgomery comandaría a los británicos, pero ya no controlaría las operaciones estadounidenses. Bradley podría ejecutar Cobra cuando estuviera listo. Si tenía éxito, Patton lideraría la ruptura. Los estadounidenses iban a terminar lo que Montgomery había prometido hacer 7 semanas antes. 25 de julio de 1944. Comenzó la Operación Cobra. Más de 1.500 bombarderos pesados y 400 bombarderos medianos atacaron posiciones alemanas cerca de St. Lo. Lanzaron casi 4.000 toneladas de bombas en una franja de 4 millas de línea de frente. El bombardeo devastó las posiciones avanzadas alemanas. La infantería y las armas de apoyo fueron destruidas o dispersadas. Las comunicaciones se rompieron. Los supervivientes estaban aturdidos. Algunas unidades dejaron de existir como fuerzas organizadas. La infantería estadounidense atacó inmediatamente después del bombardeo. El séptimo cuerpo bajo el mayor general J. Lawton Collins avanzó a través del terreno lleno de cráteres. La resistencia alemana fue esporádica. La línea estaba rota. Para la noche del 25 de julio, las fuerzas estadounidenses habían penetrado las defensas alemanas.
26 y 27 de julio, la brecha se amplió. Más divisiones estadounidenses se vertieron a través de la brecha. Los intentos alemanes de contraatacar fracasaron. Toda la posición defensiva alemana en el oeste de Normandía estaba colapsando. Bradley comprometió sus reservas para explotar. El 28 de julio, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en campo abierto, más allá del bocage, más allá de los setos, terreno de tanques. El tipo de terreno donde los blindados y el poder aéreo estadounidenses podían dominar. El tipo de ruptura que Montgomery había prometido lograr en Cannes 6 semanas antes. Y George Patton estaba a punto de hacer que Montgomery se viera aún peor. 1 de agosto de 1944. El tercer ejército de Patton se volvió operativo. Su misión era explotar la ruptura de Cobra. Se suponía que debía girar hacia el oeste, hacia Bretaña, para capturar puertos. Luego se reorganizaría para futuras operaciones. Patton miró la situación estratégica e inmediatamente comprendió que el plan estaba obsoleto. El ejército alemán en Normandía estaba roto. Sus defensas estaban colapsando. El camino hacia el este estaba completamente abierto. Los puertos en Bretaña no importaban si la guerra podía ganarse antes de que fueran necesarios. Patton tomó una decisión de mando. Enviaría un cuerpo a Bretaña para cumplir la letra de sus órdenes. Pero el resto del tercer ejército iría al este hacia París, hacia la frontera alemana. Explotaría el colapso alemán hasta quedarse sin gasolina, o recibir nuevas órdenes de detenerse. Bradley entendió lo que estaba haciendo Patton y lo aprobó en silencio. Eisenhower fue informado después de que Patton ya se estaba moviendo. Para cuando alguien pudo revocar las órdenes, el tercer ejército avanzaba tan rápido que sería imposible detenerlo. Las divisiones de Patton se movían más rápido que cualquier ejército en la guerra moderna. Cubrieron 50 millas en días, luego 100, luego 200. Liberaron pueblos franceses tan rápido que los defensores alemanes fueron tomados por sorpresa. Los ciudadanos franceses se despertaron para encontrar tanques estadounidenses rodando por las calles. Los alemanes intentaron retirarse en orden, pero Patton seguía cortándoles el paso. Sus blindados se movían más rápido de lo que la infantería alemana podía marchar. Su caballería de reconocimiento encontró brechas y las explotó antes de que los alemanes pudieran establecer nuevas líneas defensivas. Para mediados de agosto, el tercer ejército había avanzado más en 2 semanas que las fuerzas británicas en 2 meses. Patton había ido desde Normandía hasta el río Sena. Había hecho en 14 días lo que Montgomery había prometido hacer el día D, y aún no había logrado 6 semanas después. Montgomery respondió reclamando crédito por el éxito estadounidense. Dijo a los medios británicos que la ruptura estadounidense había tenido éxito porque él había retenido los blindados alemanes en Cannes. Había creado las condiciones para el éxito estadounidense. Bradley y Patton estaban ejecutando el plan maestro de Montgomery. Los generales estadounidenses estaban furiosos. Patton había tenido éxito a pesar de Montgomery, no gracias a él. Si Montgomery hubiera tomado Cannes el día D como prometió, la ruptura habría ocurrido en junio, no en agosto. Miles de bajas estadounidenses en el bocage eran responsabilidad de Montgomery. Para el 1 de septiembre, Patton se acercaba a la frontera alemana. En 3 meses, las fuerzas aliadas habían salido de Normandía y liberado la mayor parte de Francia. La campaña de Normandía había terminado, pero había tomado 3 meses hacer lo que Montgomery afirmó que podía hacer en un día. Después de la guerra, la inteligencia aliada interrogó a los generales alemanes supervivientes que habían luchado en Normandía. Su testimonio reveló la verdad sobre las afirmaciones de Montgomery. El general Hans Eberbach comandó el grupo Panzer Oeste en Cannes. Después de su captura en agosto de 1944, dio un extenso testimonio a los historiadores del ejército de los Estados Unidos. Declaró que los alemanes concentraron los Panzers en Cannes porque ahí es donde los británicos estaban atacando. La defensa alemana fue dictada por los ataques británicos, no por algún plan de engaño británico. Los alemanes aguantaban en Cannes
porque no podían permitirse perder la posición. Si los británicos rompían el frente, podrían conducir hacia Francia. El general Fritz Bayerlein de la división Panzerlehr dio un testimonio similar después de su captura en 1945. Dijo que los ataques británicos en Caen fueron intentos serios de ruptura. La Operación Goodwood convenció particularmente a los alemanes de que los británicos estaban tratando de salir. El bombardeo masivo y el asalto de tanques estaban claramente destinados a destruir las defensas alemanas. Ninguno de los generales alemanes creía que Montgomery los estuviera reteniendo deliberadamente en su lugar. Creían que estaba tratando desesperadamente de abrirse paso y fracasando. Sus decisiones de concentrar panzers en Caen fueron respuestas a amenazas reales, no reacciones a un engaño. Cuando se les preguntó sobre la ruptura estadounidense en Saint-Lô, los generales alemanes admitieron que habían sido sorprendidos por su éxito. Habían esperado que los estadounidenses avanzaran lentamente como lo habían hecho en los setos. La velocidad de Cobra y la explotación de Patton los tomaron desprevenidos. El testimonio alemán destruyó la narrativa de posguerra de Montgomery. No había estado llevando a cabo una brillante operación de engaño. Había estado tratando de romper el frente en Caen y fracasando repetidamente. Los alemanes se habían concentrado contra él porque estaba atacando, no porque estuvieran siendo engañados. El éxito estadounidense llegó a pesar de los fracasos de Montgomery, no debido a ellos. Los números cuentan la historia que las historias oficiales intentaron ocultar. El ejército de Estados Unidos sufrió más de 62.000 bajas en Normandía, 20.000 muertos en acción, el resto heridos o desaparecidos. Estas fueron bajas incurridas mientras luchaban en el Bocage, mientras Montgomery estaba atascado en Caen. ¿Cuántas de esas bajas fueron prevenibles? ¿Cuántos soldados estadounidenses murieron porque Montgomery no logró romper el frente y abrir el camino? La pregunta es imposible de responder con precisión, pero el análisis estratégico es claro. Si Montgomery hubiera tomado Caen el día D, como prometió, los aliados habrían tenido espacio para maniobrar. Las fuerzas estadounidenses no habrían estado atrapadas en el Bocage durante 6 semanas. La ruptura habría llegado en junio, no a finales de julio. Las bajas habrían sido menores. Los generales alemanes confirmaron esta evaluación. Declararon que si Caen hubiera caído rápidamente, no podrían haber retenido a los aliados en Normandía. Toda la estrategia defensiva dependía de mantener Caen y contener a los aliados. El fracaso de Montgomery en tomar Caen permitió que esa estrategia funcionara. La tasa de intercambio de bajas en el Bocage fue horrible. Las divisiones estadounidenses perdieron del 30 al 50% de su fuerza de infantería en las primeras semanas. Las compañías se reconstruyeron varias veces. En el Bocage, la tasa de desgaste de los fusileros fue casi del 90% en algunas unidades. Se puso tan mal que para julio, el ejército de los Estados Unidos se estaba quedando sin infantería. Cocineros, oficinistas y mecánicos recibían rifles y eran enviados al frente para llenar los huecos dejados por el retraso de Montgomery. El séptimo cuerpo solo sufrió 11.000 bajas en julio durante la lucha que condujo a Cobra. Cada una de esas bajas tiene un nombre. Cada uno tiene una familia que recibió un telegrama del Departamento de Guerra. Todos pagaron el precio por la promesa rota de Montgomery el día D. La ruptura de Patton redujo las bajas al restaurar la movilidad. Una vez que las fuerzas estadounidenses irrumpieron en campo abierto, la tasa de bajas disminuyó. La guerra móvil favoreció al lado con superioridad aérea y logística superior, los estadounidenses. El Bocage había favorecido a los defensores, y Montgomery había atrapado a los estadounidenses en el Bocage durante 6 semanas. Montgomery prometió tomar Caen el día D, y fracasó después de 6 semanas. Patton salió de Normandía y avanzó 250 millas en 3 semanas.
Un general fue cauteloso, metódico y fracasó. El otro fue agresivo, oportunista y tuvo éxito. La campaña de Normandía tuvo éxito a pesar de Montgomery, no gracias a él. Los soldados estadounidenses rompieron el frente donde las fuerzas británicas habían fallado. Los blindados estadounidenses explotaron donde las fuerzas británicas se habían estancado. La agresión estadounidense ganó la campaña que la precaución británica casi pierde. La promesa de Montgomery de que tomaría a Kane el día D fue la base del plan Overlord. Cuando esa promesa se rompió, toda la campaña tuvo que reconstruirse en torno al éxito estadounidense. Bradley y Patton entregaron lo que Montgomery no pudo. Esa es la verdad que la historia intentó olvidar. Montgomery fracasó en Normandía, Patton salvó el día D, y los soldados estadounidenses pagaron el precio de la incompetencia británica.